muchos. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí lo escuchamos. Sí, ponlos ahí a ver para ubicarlos, ¿no? Yo sí lo siento como que el nombre, nada más el nombre y no verlos como que se ve muy impersonal. Muy bien. Hola. Espero que no estén todos en la cama, dormidos. Muy bien, pero faltan muchos. A ver, dos de dos. Muchos ponen fotos en vivo, ¿no? Para verlos. Por ejemplo, Ariana Martínez, Oscar, Anacleto, Palacios, Karina, Fernando, Lilia. Profe, es que los primeros días estábamos descansados y todo, pero ahorita ya es semana 8 y estamos todos ojerosos. Sí, luego, ¿cuál es el problema? Yo también estoy, no te preocupes. No, nada más es ubicarlos, pues es lo mismo que si estamos en clase, ¿no? Ahorita les voy a pedir que se borren, ya, no te preocupes. Nada más es conocerlos o seguir viendo las imágenes de usted. Lo que va a pasar es que el año que entra, que me imagino que ya se levantará la famosa pandemia, esperemos, exacto, pues a lo mejor me los voy a encontrar en el pasillo y que me soportaron 2 trimestres en el curso y no va a tener ni idea de quiénes son, ¿eh? Van a decir, hola, ¿cómo está, profesor? Y pues, ¿tú quién eres? Más o menos. Vale, pues, ya bórrense, para que se queden así sin las ojeras. Vale, bueno, vamos a empezar y la idea es que vamos a, bueno, voy a compartir la pantalla, completar lo que hemos estado viendo en la última clase con relación al factor de efectividad no isotérmico. Vamos a la parte del PowerPoint. Y quedamos. El tema que habíamos empezado a ver era el factor de efectividad no isotérmico, donde hablábamos de la necesidad de establecer un balance de energía similar al balance de materia, que conduce inclusive a una ecuación diferencial de segundo orden similar a la de materia. Nada más que la dificultad aquí ahora estriba en esta K1, ¿no? La K1 que depende en forma exponencial de la temperatura. Y eso ya dificulta, limita la solución analítica y obliga a una solución numérica. ¿Sí? Lo que estamos hablando aquí es una ecuación de tipo Arrhenius. Y bueno, entonces lo que se hace un poco en el esquema parecido también al que se hizo con el análisis de las resistencias a la transferencia, el caso particular donde para un determinado valor del módulo de TIL evaluado en la superficie de la pastilla, que pudiéramos tener con el cálculo del factor de efectividad para un mismo módulo de TIL. Cuidado con el micrófono, por favor. Entonces, esto a lo que vamos, la explicación, si se fijan, es el caso en que tenemos ya lo moví, déjenme. Es el caso en que tenemos la situación exotérmica, ¿sí? que es cuando tenemos las pastillas, la flecha para el beta mayor de 0, este es beta igual a 0 y este beta menor de 0, que sería el caso
de los sistemas endotérmicos. Entonces, este fenómeno o esta situación de que nos den más de un valor del factor de efectividad para un solo módulo de TIL, lo que nos está indicando es que hay diferentes puntos que son solución, digamos, al problema que estamos buscando. Pero tan malo es que yo ande por acá a que yo anduviera por acá. Porque esto significa que tengo resistencias internas a la transferencia de calor muy altas. Esto se traduce en que puedo tener valor del factor de efectividad, como se supone que deben haber visto ustedes en el problema que les dejé de tarea el 11.7, mayores o mucho mayores de 1, ¿de acuerdo? Y eso pues nos ubica en el problema de que el calor no se está difundiendo tan fácilmente del centro hacia la superficie del sólido. Y si tenemos exceso de acumulación de calor, conduce a un fenómeno que les había comentado que era la sinterización. Es decir, la estructura cristalina interna de los sólidos se altera, se vuelve un sólido amorfo en muchos casos, y ese proceso es un proceso irreversible, lo cual significa que tendríamos nosotros que desechar ese catalizador y conseguir otro. Por esa razón, una de las principales preocupaciones en el diseño y funcionamiento, sobre todo de los reactores, justamente es evitar lo que llaman los puntos calientes dentro del sistema reaccionante, dentro del lecho cuando tenemos el caso del lecho fijo, puede haber zonas donde se concentra el calor, que no se disipe el calor, y esas acumulaciones de calor en determinados puntos o zonas del reactor pueden fastidiar el catalizador, como se lo estoy platicando con ese fenómeno, y por lo tanto, pues echar a perder la carga de catalizador que tenemos ahí. Y eso pues se traduce en dinero, ¿no? Entonces, esos son los fenómenos. Entonces, lo ideal toda la vida va a ser, lo que debe de ser, pues, el que el factor de efectividad sea igual a 1, que es lo que nos garantiza, de acuerdo a como lo vimos en la definición aquí en esta expresión, es lo que nos garantiza que la R experimental fuera igual a la R en las condiciones superficiales. ¿De acuerdo? Cuando esto es 1, pues RP es igual a RS, lo cual nos está indicando que las resistencias internas no son importantes. Entonces, tan malo, insisto, es andar en una zona alejada de esta parte. Por ejemplo, en el caso isotérmico, pues hablábamos de que por esta zona de aquí, pues estaríamos hablando de resistencias internas importantes. ¿Ok? Y aquí en este caso también por esta zona, también en el caso no isotérmico, esta zona también nos ubica en un sistema donde existen resistencias internas importantes. En esta zona que está acá es donde tenemos cuando el factor de efectividad tiende a 1 o es 1, cuando las resistencias internas no son importantes. Pero con esto en mente, entonces, un procedimiento de cálculo para el factor de efectividad no isotérmico es el método gráfico, para lo cual se tienen que combinar los cálculos de estos 3 parámetros. O sea, el módulo de TIL evaluado en las condiciones superficiales, que lo que nos están diciendo aquí, lo cual significa que la K cinética debe de evaluarse a esas condiciones superficiales. El radio debe considerar el radio completo de la pastilla que estamos manejando. Y el número de Arrhenius, que es un viejo conocido, donde asociamos la energía de activación con la RT, y es un parámetro de calor de reacción que tiene que ver con esta definición del HDE, KE, o sea que engloba las propiedades de difusión y transferencia de masa efectivas, con la temperatura evaluada en la superficie y la concentración en la superficie. Con estos 3 valores, nosotros seleccionamos una gráfica. En la literatura va a haber muchas gráficas donde el valor de gamma, esta que está aquí, es como la etiqueta de la gráfica. ¿Sí? En el libro viene un caso particular, la figura 11.13, que es para el FIDE 20. Si tenemos otro, como el caso, el problema que vamos a ver ahorita, estaría muy limitado porque tendríamos que encontrar una gráfica que tuviera ese valor de la gamma de 7. O sea, el valor de 7 nos permite seleccionar la gráfica correspondiente.
Y el valor de beta y R son los que combinamos aquí entre la posible curva que corresponda al valor de beta que tengamos y el valor del módulo etil que está en la parte de la abscisa. Y entonces ya dependiendo de la figura de la curva que encontremos el valor correspondiente al módulo, al factor de efectividad. Luego, cuando no tenemos esto, podemos aplicar criterios parecidos a los de Bayes que vimos para el caso isotérmico. Entonces, en el caso hay un autor, Carberry, de hecho inclusive es el autor de un libro de reactores que le recomendé en la bibliografía, que más que tener a beta y gamma separados, lo maneja como un valor único, beta por gamma, que es lo que tienen aquí. Y entonces, cuando tenemos factores, módulos de etil mayores de 2.5, el factor de efectividad se calcula a partir de esta expresión que está aquí. ¿Sí? O sea, el inverso del módulo etil por E a la beta gamma entre 5, donde la beta gamma pues es el producto de los dos valores que acabamos de estar viendo aquí. O sea, multiplican esto por esto y les da ese valor. ¿Ok? Cuando andan abajo de 2.5, estaríamos en la zona donde podríamos estar considerando los efectos de resistencias internas despreciables, próximos a 1. El otro criterio es el criterio de Bayes-Hick, en el que, parecido al caso que analizábamos en su momento, cuando vimos el caso isotérmico, aquí lo que generamos es esta relación de teta igual a RS cuadrada por RP, la RP experimental por ρP, entre la conductividad térmica y la difusividad térmica efectivas, por E a la menos beta entre 1 más beta, y esto debe ser menor o igual a 1 para que podamos, o sea, el valor que está aquí calculado, para que podamos plantear que las resistencias internas son despreciables. ¿De acuerdo? Ese sería, digamos, el panorama para el cálculo. Esto ya no hay como en el caso isotérmico, donde hay soluciones analíticas y hay ecuaciones que permiten hacer el cálculo de ese factor de efectividad, como lo vimos en su momento, cuando veíamos las diferentes geometrías, ¿no? Esfera, cilindro y la placa, ¿no? Cuando estábamos viendo esto que está aquí, que es el módulo de etil. Y esto ya permitía calcular el factor de efectividad a partir de expresiones como esta, ¿no? Una vez que conocíamos el módulo etil isotérmico, evaluábamos el factor de efectividad. Y teníamos en el límite, cuando el factor de efectividad era mayor de 5, el módulo etil, el factor de efectividad tiende a evaluarse como el inverso de Fies, porque al evaluar valores de Fies, sustituir valores de Fies de 5, ya esto se vuelve indefinido, las expresiones correspondientes. Entonces ya lo que se aproxima es evaluar el módulo etil como el inverso, ¿sí? Y a partir de eso obtenemos el valor numérico que obtenemos. Finalmente es una aproximación, ¿no? Y en el otro extremo, cuando nos aproximamos hacia 0, tendemos hacia tener un factor de efectividad de 1. Ese, digamos, sería el panorama con relación a los factores de efectividad. Más adelante, la semana que entra, probablemente ya para redondear todo esto, si no es que mañana, vamos a ver cómo incrustar este factor de efectividad dentro de la expresión propiamente de la velocidad global de reacción. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda, comentario? Esto viene bastante bien explicado y no son más que 3 páginas o no sé, 2 páginas del libro de Smith relacionado con esto, con el factor de efectividad no isotérmico. Vamos a ver un ejemplo. Quizás eso ya les ayude más a entender este asunto. Vamos a ver Vamos a analizar el ejemplo. ¿Dónde anda? Aquí está.
el ejemplo que ven ahí en el libro, el 11-11. Ese ejemplo lo que nos está planteando es una reacción que es el hidrógeno, un medio de oxígeno, o sea, que sea el oxígeno atómico igual queda agua. Esta reacción catalítica se lleva a cabo en un catalizador a base de platino sobre alúmina. Alúmina es el soporte inerte, que tiene un diámetro de 1.86 centímetros. Experimentalmente se conoce la conductividad térmica efectiva, la difusividad térmica efectiva, y por un procedimiento de termopares, para este tamaño de pastilla es perfectamente factible. Hay termopares, o sea, que son, ¿qué les diré? De un diámetro casi de un alfiler, ¿sí? A ver, cuando te imaginas un alfiler que usan para marcar ahí ropa o lo que sea, ese alfiler lo insertan en la pastilla catalítica y eso ya permite conocer temperaturas hacia el interior del sólido. O sea, lo que les quiero decir es que es mucho más fácil medir temperaturas que concentraciones. Bueno, entonces, tienen ahí, entonces estas temperaturas son factibles de medir, tanto la temperatura en el centro como la superficie de la pastilla. También se evalúa la velocidad de reacción en un tanque agitado en el cual las pastillas están rodeadas de los gases bien mezclados. Ese tanque agitado, para que tengan idea, déjenme ver si lo encuentro rápido. Es lo que se conoce como un reactor de canastas giratorio. Y que hace el efecto de un tanque agitado, literalmente. En el libro viene, no vi ahorita, con más calma lo voy a buscar y se los voy a enseñar el diagrama, el dibujo. Pero imaginen ustedes un tanque cualquiera, y adentro del tanque está, vamos a decir, una flecha con unos brazos que puede ser en cruz, ¿verdad? Y en esos brazos están literalmente puestas unas canastillas, ¿sí? Y esas, a ver, déjenme, si puedo, voy a dejar de compartir esto y voy a hacer así un dibujo chafa, pero con eso creo que ya se entiende. Entonces, imaginen ustedes que tenemos aquí un tanque. Luego aquí tenemos una flecha y luego viéndolo así de lado, hagan de cuenta, estas son las canastas y estas canastas son unas como mallas, hagan de cuenta estas mallas de gallinero, pero vaya, con tamaño tal que contenga los sólidos. Normalmente el reactivo entra por la parte inferior y sale lo que reaccionó por la parte superior y esto está girando. ¿De acuerdo? Ese es el dibujo, así el esquema muy de primero de primaria. ¿Ok? Esto está girando. Puede haber acá otro sistema como este, en ángulos de 90 grados, o pueden ser dos, depende de las condiciones del experimento que se están manejando. Y aquí el punto es esto, que para que el catalizador no se caiga, pues tiene que haber aquí una red, ¿verdad? Y que permita a su vez poner en contacto sin dificultad a las pastillas catalíticas, ¿no? Mientras están girando. Y eso hace el efecto del mezclado, hace el efecto del mezclado perfecto. Acá pronto.
¿Está claro? Esa es, digamos, la idea de lo que están aquí planteando en el problema que estamos analizando. Entonces, en una determinada corrida se encontró que se tenía una temperatura en el medio gaseoso de 90 grados, una temperatura superficial promedio de 101 grados centígrados y una temperatura en el centro de la pastilla de 148 grados. Estos son datos experimentales. Datos más datos al respecto tienen la densidad de la pastilla, 0.0602 gramos centímetro cúbico. Tiene una fracción mol del oxígeno en la superficie de la pastilla de 0.0527. La difusividad efectiva de 0.166 centímetros cuadrados por segundo. Conductividad térmica es de 6.2, por eso era menos 4 calorías segundo centímetro grado centígrado. Y la velocidad de reacción en la pastilla, o sea, con la existencia de resistencias internas, aunque hubiera o no hubiera, ahí no sabemos todavía, pero este es un valor de la R experimental igual a 2.49 por eso la menos 5 gramo de catalizador segundo. La presión de operación del reactor fue de 1 atmósfera, ¿verdad? Y además comentan que se obtuvo con polvo, con partículas de polvo, ¿verdad? Con malla de entre 80 y 250 mallas, del mismo material de la pastilla, se obtuvo una velocidad de consumo del oxígeno, que es esta. Los que tengan buena memoria y estén haciendo las cosas como yo espero que las estén haciendo, se van a recordar de esta expresión. Si ustedes recuerdan, esta expresión la analizamos cuando estuvimos evaluando resistencias externas. Si han tomado nota, vean sus notas y van a encontrarse esta expresión, donde la presión parcial está reportada en atmósferas y la temperatura en grados Kelvin. ¿Ok? Esto que está aquí es el panorama, vamos a llamar experimental, ¿no? Ese es el esquema experimental del problema, ¿ok? Entonces aquí la pregunta que nos hacen es si existen, que evaluemos si existen o no resistencias a la transferencia de masa y calor y estimar la máxima diferencia de temperatura entre el centro y la superficie de la pastilla. Experimentalmente tenemos este dato, que la diferencia de temperaturas entre el centro y la superficie es de 47 grados, si se fijan. Entonces, lo que dio experimentalmente, como les decía, normalmente el manejo de esto experimental es esto que les estaba comentando, meter unos micro termopares, insertan directamente en la pastilla y pueden medir la temperatura. Hay aparatos adecuados para medir esa diferencia de temperaturas. Bueno, aquí nada más básicamente lo que tendríamos que hacer es sustituir estos valores, toda esta información que estamos aquí, los sustituimos en la expresión de Bayes y Hick, que es que teta es igual a la RS al cuadrado. Como conocemos el diámetro, pues ya podemos conocer el radio, 1,86 entre 2. Luego RP, la RP experimental de la pastilla, por ρP, CS entre DE, que todo esto lo conocemos. La CS la calculamos a partir de la fracción mol por PNRT, que ustedes ya conocen ese recurso, y entonces eso nos da 1.72 por 10 a la menos 6 gramos mol por centímetro cúbico. Entonces, con esta información, sustituimos valores aquí y obtenemos y luego para gamma y beta, pues tenemos toda la información, la contamos con ella, entonces teta resulta de 10.4. Con esto, pues tenemos ya si no puedo decir la certeza de que sí tenemos resistencias internas dentro de la pastilla. Son significativas, pues, más importantes son significativas. Hasta aquí
¿Algún comentario? No, doctor. Es un problema, vaya, no le dedico más tiempo, más a detalle, porque es un problema que está resuelto en el libro. Pero pues me ayuda a redondear y en las aplicaciones de lo que acabamos de ver de teoría. Y luego para el cálculo de la diferencia de temperaturas máximas, lo que se hace es recurrir a la fórmula que ya veíamos en el PowerPoint, el sistema que estuvimos analizando, donde la TC menos TS es igual al delta H por la punto 166 es que punto 166 es Difusividad efectiva. la difusividad efectiva entre la conductividad térmica efectiva, ¿no? Y eso por la concentración nos da 52 grados contra los 47 que les estaba comentando experimentales. Esa sería, digamos, En el otro caso, en el problema, en el ejemplo que sigue, en el 11-12, lo que nos están pidiendo es que calculemos el factor de efectividad experimental. Y hacemos exactamente lo mismo que acabamos de ver cuando vimos en la clase pasada, en la reacción en la que teníamos un dato de polvo y un dato ¿se acuerdan de datos de R relacionados con las pastillas, con diferentes densidades? En este caso específico, si ustedes se fijan, la RP evalúa las condiciones superficiales, que es la que está aquí reportada, ¿verdad? En la pastilla. Y la RP que viene del polvo se calcula a partir de esta expresión, donde sustituimos la presión parcial del oxígeno y la elevamos a punto 808 por la energía de activación entre la RT, la R de calorías 1.987, o lo manejan ahí como 2, para hacer un cálculo, vamos a decir, rápido. Sí, aquí lo tienen como 2, y T74, que serían los 101 más 273 grados para obtener grados Kelvin. Y esto nos da una R del polvo que supone que sería la R que no tomaría en cuenta las resistencias internas de 2.77 por S a la menos 5. Y tal cual, este 249 entre 2.77 nos da un factor de efectividad de 0.9. Si se fijan, hay mucha analogía en el manejo de esta información para los cálculos que hemos estado analizando. Nuevamente pregunto si hay alguna duda. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? Doctor, A ver, entonces, la diferencia de que hay 52 grados del TC menos T para cuando hay, bueno, eso también nos indica que hay resistencias internas. sí, claro, la diferencia de temperaturas entre la superficie y el centro se debe a que hay resistencias. De hecho, ya estrictamente hablando, también hay resistencias externas. Si se fijan, la temperatura en el medio que rodea la pastilla es de 90 contra 101. Pero por el contexto en el que estamos analizando el sistema, no tomamos en cuenta la parte externa. Simplemente estamos considerando la parte interna. Lo mismo sería que esta fracción mol que corresponde a las condiciones del oxígeno en el medio y que estamos achacándolas o la estamos planteando en la superficie de la pastilla, habrá que comprobar si existe una diferencia entre esta concentración que estamos suponiendo en la superficie y la concentración que tendríamos considerando el medio, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es
un tanto, podríamos decir arbitrariamente, estamos suponiendo, no estamos tomando en cuenta lo externo, y digamos, el esquema de trabajo que estamos, la referencia que tomamos es la parte superficial, temperatura y concentración, hacia el interior de la pastilla. Con la idea de establecer una metodología, un procedimiento de análisis. Es obvio que esto debería estar ligado con la parte externa para ya integrar todo. ¿Ok? De acuerdo, doctor. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno. Salimos de aquí. Y ahora vamos a los problemas. Problema que habíamos comentado que revisaran es el problema 11.7. Este problema 11.7 nos habla de una reacción en la que se tienen estos datos que están aquí en esta tabla. Noten ustedes que tenemos diferentes niveles de temperatura en el sistema. Cada renglón es una corrida experimental. Entonces, una corrida a 124 grados. Aquí volvemos al caso isotérmico, ojo. Perdón, lo quiero enfatizar. El 11.7 es un problema en el que estamos considerando isotermicidad. Y tenemos a diferentes temperaturas, diferentes valores de la R en el polvo, lo cual, pues ya saben ustedes que es el caso en el que las resistencias internas no son importantes. Y luego tienen una batería de los mismos temperaturas, pero con 3 tipos diferentes de catalizador. Es decir, es el mismo catalizador, pero con diferente consistencia física. Es decir, uno tiene 0.72, el otro 0.95 y el otro 1,18 gramos por centímetro cúbico. Son las densidades de la pastilla que estamos analizando. Estas nos permitieron evaluar estas R's. Esta es la R de la pastilla. ¿De acuerdo? Para 0.72 a las diferentes temperaturas, para 0.95 a las diferentes temperaturas y para 1.18 las diferentes temperaturas. Entonces, la pregunta que hace el libro el problema es ¿cuál es la energía de activación, vamos a llamarle real? ¿Cómo la calcularían? La energía de activación cinética, pues. Si ustedes recuerdan, en el caso, cuando vimos la parte externa, nosotros ¿se acuerdan de un problema? Si no me recuerdo, fue el 10.2, que tenía una tablota ahí, ¿no? De valores de la R experimentales a diferentes temperaturas. Entonces se hizo todo un análisis. Esa es específicamente la reacción del SO2 para dar SO3, la oxidación. Y ahí se hizo un análisis bastante, vamos a decir, amplio, donde en un caso planteaban el cálculo de la energía de activación cinética, y para eso nos pedían que trabajáramos en la zona de alta temperatura. Si ustedes recuerdan en aquel caso, habíamos, déjenme, tomando como referencia una gráfica del logaritmo natural de la K en función de 1 en T, habíamos comentado, y en la pura parte externa,
habíamos comentado que la tendencia podría ser una cosa como esta. Bueno, aquí le exageré con la curva al principio, pero en fin. Y habíamos dicho que a bajas temperaturas, lo que tendríamos nosotros sería un comportamiento, vamos a decir, piensen esto, que aquí se confunden las curvas. Aquí estamos graficando 1 en T. ¿Ok? Y aquí estamos con el logaritmo natural de la RP. Esa fue la gráfica. Entonces comentábamos que en esta zona que está aquí, ¿sí? en esta zona que corresponde a la zona de alta temperatura, digamos, las resistencias de alguna forma son a la transferencia de masa son despreciables. Eso sería, digamos, el caso, ¿no? Entonces, habíamos comentado que en esta zona que está aquí, la zona francamente la curva, es donde tenemos los efectos difusivos más importantes, y en esta zona tendríamos los efectos de reacción química más importantes. O sea, el control de la reacción está aquí. La idea, o sea, perdón, aquí estamos hablando de baja temperatura y aquí estamos hablando de alta temperatura, ¿no? Entonces, en el problema analizamos ambas zonas. Si se fijan, si ustedes recuerdan, primero nos piden calcular la energía de activación aparente y nos mandan a la parte extrema de la curva. Creo que de 400 y fracción hasta 500. Nos ubican en esta zona. Y luego después nos piden calcular para una zona en la que tuviéramos nosotros baja temperatura en el contexto de la reacción que estamos analizando. Y eso habíamos comentado por la forma en la que se confunde esta parte de la curva que se maneja prácticamente como lineal, si lo veo así, vamos así. Esta pendiente me daría la energía de activación cinética, la real, y acá me daría la energía de activación aparente. ¿Ok? Eso es lo que vimos en su momento cuando analizamos las resistencias externas. En este caso específico que nos están planteando acá, nos dicen, bueno, ¿cuál sería para esta situación, cuál sería la energía de activación real? O la correspondiente al paso químico, pues. ¿Cómo lo calculan? A ver, saquen su hojita de Excel y hagan el cálculo. ¿Cómo le hacen? Esto es la parte externa, ojo. Esto nada más lo estoy usando nada más para que se acuerden de él. Es otro rollo. Pero, ¿qué onda con esto? Tienen que estar trabajándole. O sea, el problema es un problema que ya les había comentado que lo hicieran. Pero pues por lo que veo no necesito tener mucha imaginación para pensar cómo lo han hecho. No sé si me están inclusive entendiendo lo que les estoy diciendo. A ver, coméntenme. Doctor, como una idea que tengo, ¿no sería para poder sacar la energía de activación? Bueno, yo lo hice así, pero no sé si esté bien. Grafiqué el 1 entre T por el logaritmo del R, pero no supe qué R usar, si el del polvo o el de la pastilla. Pues justamente, ¿cuál es la que, digamos, te garantizaría no tener resistencias internas? Justamente la intención de que hagan los problemas es esto, que salgan esas dudas. ¿No sería la del polvo? Pues claro que sí. A ver, calcúlenla.
La R que podríamos decir es la R cinética, es esta que está aquí, la que corresponde al polvo. ¿Por qué? Ya por lo que hemos platicado ya a estas alturas. Acuérdense del módulo de Thiel en la figura 11.8, ¿no? Del libro. Cuando tenemos valores más próximos al cero, es cuando tenemos que las resistencias internas no son importantes. Y eso está ligado con el tamaño de la pastilla. ¿Recuerdan cómo definen el factor de efectividad, el módulo de Thiel? El módulo de Thiel, phi igual a L por lo que hay adentro del término que está elevado a la 1 a la punto 5, que es el término que tiene la K cinética, la densidad de la pastilla y la que tiene la difusión efectiva. Pero la L, que en el caso de la esfera corresponde al radio entre 3, o el del cilindro, cuando tienen referencia radial, a L entre 2, o al espesor cuando se trata de placas de placas de catalizador. Eso, mientras más pequeño es, pues más reduce el valor del módulo de Thiel. Entonces, pues, independientemente del valor que tengan de lo que calculan, multiplicando la K cinética por la densidad entre la difusión efectiva y la sec raíz cuadrada, eso, independientemente del número que tengan ahí, pues si lo multiplican por 0 es 0. ¿Sí me expliqué? Entonces, mientras más pequeño es el tamaño de pastilla, más abonan en la dirección de tener, ¿cómo se llama? La zona próxima al factor de efectividad de 1. Ese, digamos, sería el criterio. Entonces, de estos sistemas, tal como lo tenemos aquí, lo que me podría permitir que yo hiciera mi cálculo y me aproximara lo más posible al caso en el que las resistencias internas no fueran importantes, pues sería esto, el polvo. Entonces, ¿cuál sería la energía de activación que obtendrían a partir de ese análisis? Un análisis parecido al que estamos planteando acá, logaritmo natural de la R del polvo contra 1 en T. Recuerden que la T debe ser una T absoluta, no grados centígrados, sino grados Kelvin. A ver, calcúlenlo y me dicen. Doctor, a mí me dio de 17.355. Pero quiero saber nosotros qué opinan o qué obtuvieron. A ver, hagan el cálculo, por favor. Lo dejo ahí unos 5 minutos. Quiero saber opciones. Por eso te contesto después, ¿no? Lo que me preguntaste. Doctor, no se preocupe. Espero que estén haciendo la gráfica, por favor, háganlo. No sean flojos.
Es esto lo que les decía. Para valores más pequeños de este valor del módulo de TIP, tendemos a 1, pues aquí. Entonces, lo que se plantea es el logaritmo natural de la R en función de 1 en T, considerando la temperatura en grados Kelvin. Hacer una tabla de estas y con los valores experimentales que se tienen, los 4, que es suficiente como para hacer el análisis. Encontramos pues que el valor de la energía de activación es del orden de 17.300 calorías por gramo mol. Esta es la ecuación que resulta del ajuste, una relación, nos da un ajuste lineal de la ecuación de Arrhenius, digo, ¿sí? Con un 99, pues prácticamente 1, ¿no? Esa sería, digamos, o sea, esto de acá, que está aquí, es una gráfica de R en función de T, con la idea de encontrar una fórmula que me permitiera extrapolar los valores de la R. Si ustedes se fijan, en la tabla que estamos analizando, los últimos 2 valores, por razones que no sé, no se explica en el libro, no están dando el valor de la R. Entonces es perfectamente factible aproximar los valores de R para 72 y 50 grados centígrados a partir de una extrapolación que se tenga. Tienen una R cuadrada con un término exponencial de prácticamente 1 también. Entonces, a partir de esto, sustituyen los valores de T en esta expresión, que está aquí. O sea, ahí se fijan, aquí meten la T. En este caso específico, como lo estamos relacionando, las temperaturas no son las absolutas. Porque si tenemos aquí las temperaturas absolutas, que también se podría hacer, nos daría otros valores aquí nada más por el efecto del cambio de escala, llamémoslo así. Pero si lo graficamos, la R tal como viene reportada en el libro, en la tabla, en función de esta temperatura encontramos esta relación. Y luego los otros 2 valores que aparecen aquí, pues es sustituyendo los valores de la temperatura de 72 y 50. Y es lo que nos está dando estos valores que están aquí. ¿Está claro? Sí, doctor. Entonces, primero se grafica el RP versus T para sacar los valores que no nos están dando de las otras temperaturas. Sí, para extrapolar, pues. Ajá. Sí, tener un dato más. De la tendencia. Bueno, en otras ocasiones, cuando no se tenía el recurso del Excel, ¿qué es lo que hacía? Pues se manejaba, se ponían los puntos experimentales y con un curvímetro se seguía la tendencia de la curva y encontraba uno los valores correspondientes. Ya en la época cuaternaria que me tocó vivir a mí, no tenía el recurso del Excel en esa época. ¿De acuerdo? Pero con esto del Excel, pues ya está bastante mejor. Ya como que hay más exactitud, pues. Pero podría ser eventualmente válido que ustedes agarraran un curvímetro, ¿sí? Unas reglas que le llaman reglas francesas, y lo que hacen es, lo ponen lo imprimen en una hoja, o lo dibujan en una hoja, la gráfica, y en papel milimétrico, y luego ponen ahí la curva y ubican la zona de la curva que unen la mayor parte de los puntos, y esto ya lo extrapolan a los valores de 70 y de 50, ¿no? Es válido, pues. Y acá el recurso, pues ya como ya se tiene esta herramienta de Excel, pues se hace el ajuste de la parte experimental. Y esto se puede aplicar a cualquier cálculo de otras materias o de otras situaciones en las que
que ustedes tuvieran necesidad de hacerlo. ¿Sí? Hacen la extrapolación y obtienen los valores de R a las diferentes temperaturas que les hace falta. Para eso, ¿para qué sirve? Sirve para responder la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta lo que nos están pidiendo es evaluar el factor de efectividad experimental, ¿no? El inciso B me dice que calcules el factor de efectividad para las pastillas a cada densidad, tomando en cuenta los valores que están reportados en la tabla. O sea, aquí en la tabla tenemos estos valores. Aquí ya tengo los polvos, ya completé la tabla. Y entonces ya me vengo a esta expresión. Esta es la tabla con la que yo voy a trabajar ahora. ¿Sí? Esta tabla le agrego los valores o los asocio con los valores de la R, que está aquí. Está ya con la complementada y me encuentro con valores del factor de efectividad a las diferentes densidades que corresponden a estos números. A 124 grados centígrados, el valor del factor de efectividad experimental, que es dividir la R de la pastilla entre la R del polvo, ¿sí? Y entonces tengo punto 49, 46.7, 46, punto 47, punto 98, punto 99, 2.2, 5, 9, hasta 28 me voy. ¿De acuerdo? Y acá lo que tengo es para las otras densidades. De la densidad de punto 95 está esto y para punto 1.18 está esto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues divido, insisto, los valores de la R correspondiente a las diferentes características de la pastilla y todas las divido entre la misma R del polvo. O sea, el catalizador es el mismo, nada más que en el caso de las pastillas, pues tiene unas dimensiones determinadas. Obviamente que si la densidad de la pastilla cambia, eso me está indicando que la porosidad de la pastilla es diferente. Aquí, ¿qué tendrían ustedes como densidad, como porosidad? ¿Sería mayor o menor que la que está acá? ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? Si yo tengo una densidad de 1.18, la porosidad que corresponde a este tamaño es mayor o menor que la densidad que corresponde a 0.72. Que la porosidad que corresponde a la densidad de 0.72. La densidad cambia porque está cambiando la porosidad. Eso no es una consecuencia de, pues. O sea, estamos pensando que es el mismo tamaño de poro, de sólido, es el mismo material que el polvo, pero el procedimiento para obtener las pastillas, pues pasó por una parte mecánica que era la que aglomeraba el polvo para formar las pastillas. En alguna ocasión les platiqué de eso, ¿no? Que es la que tienen, sobre todo en la industria farmacéutica, para sacar las tabletas que venden para la medicina X que sea. El procedimiento tienen el origen, la materia prima es polvo, normalmente. Le hacen ciertos aditamentos y las pasan a y después baja un punzón, una barra, y comprime ese polvo dentro del molde y saca la pastilla, ¿no? Ese procedimiento es similar en el caso de las pastillas catalíticas. Tienen el polvo, y el polvo fue el que permitió calcular estos R's, y ahora lo que tienen ustedes es estas R's correspondientes a diferentes densidades. La pregunta que hago es,
cuál de estos tres casos es el más poroso o el menos poroso? Nada más piensen cómo se calcula. O sea, esta densidad es lo que llamamos la densidad aparente. O sea, acuérdense el experimento que comentábamos, que en una probeta meten el sólido y con un líquido introducen en los espacios vacíos que dejan los sólidos empacados. Y eso les da a ustedes la densidad aparente. Ahora, el corregir, pues, y la densidad, la fase sólida, la fase propiamente de lo que es el sólido, se maneja considerando un gas que se introduce en la muestra. Entonces, a partir de esa información, podemos calcular la porosidad de la pastilla. Entonces, díganme ustedes. Pregunto entonces, si no les parece lógico a ustedes pensar que mientras más ligero es el sólido, pues es más poroso. O mientras más pesado es el sólido, es menos poroso. El más ligero significa que tiene más huecos, ¿no? Y el menos poroso es el que es más pesado, pues tiene menos huecos. Entonces la respuesta ahí es que la porosidad de la pastilla que tiene una densidad de 1,18 es menor que la densidad de la pastilla que tiene 0,72. ¿Lo ven o no? Sí, doctor. ¿Y los demás qué opinan? Sí, está bien. ¿Sí, no? Sí, doctor. Entonces, a partir de eso, pues calculamos los factores de efectividad. ¿Sí lo están haciendo? Digo, por lo menos si no lo están haciendo como tarea, como les he pedido, pues háganlo, jóvenes. Wow, no. Me quedo con el naranja. Sí, está bien con esto. ¿Está bien? Ahora la pregunta del problema, la pregunta C del problema. La pregunta C del problema es explicar por qué algunos factores de efectividad son mayores que la unidad y por qué algunos son menores que la unidad. Estamos hablando de un caso exotérmico, ¿eh? Ojo. Hidrogenación de etileno. Cobre, magnesio, sobre
No sé, no dice ahí si está soportado. Óxido de cobre y magnesio es el catalizador. Esa es la reacción es hidrogenación de etileno. Nada más para tenerla como referencia. Entonces, jóvenes, díganme, ¿por qué la temperatura es mayor? Te digo, ¿por qué el factor de efectividad puede ser mayor hacia en algunos casos y es menor a la unidad en otros casos? Ya lo hemos platicado eso. Lo que vamos a analizar con las curvas esas raras que dan el problema. Caso no isotérmico. No es por las temperaturas, según yo. Pero ¿qué onda con las temperaturas? ¿Cómo nos las comemos la temperatura? Está ligado a la temperatura porque hacia el centro de la pastilla tenemos nosotros un efecto de... O sea, hay un efecto de la temperatura, eso es innegable. Digamos, pues esto puede ser mi curva relacionada con esto, ¿no? Que estamos aquí analizando, donde aquí tengo abajo un 3 por phi S evaluada en la superficie, y acá tengo nuevamente mi H, que es el módulo del factor de efectividad. Perdón. Símbolo. Y acá esto lo mando a la derecha, bueno, a la mitad. Y acá abajo tenemos pi símbolo S, lo manejamos como subíndice. Se me borró esto. Ya está de acá también, ¿no? Esa S externa me está indicando que debe ser evaluado la temperatura, sobre todo y concentración a las condiciones superficiales. Entonces esto, lo que me está diciendo es que en algunos casos anda con valores que andan por acá, mayores de 1. Y aquí está 1, ¿no? Entonces, y en otros, pues andamos en valores menores de 1. ¿Eso qué me está indicando? Que está la temperatura así, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo se explica, pues, el fenómeno? Eso es lo que quiero que vean, que me digan. El caso no isotérmico. Pues tomando en cuenta el fenómeno, la reacción exotérmica, acuérdense, hacia el interior de la pastilla vamos a tener mayor temperatura que la temperatura en la superficie, ¿no? Entonces, si no hay limitante en términos de la concentración del reactivo, porque obviamente que si no hay reactivo, pues por más exotérmica que sea la reacción, no hay reacción. ¿Está claro? Entonces, en este contexto, pensando que no tenemos limitante del reactivo hacia el interior de la pastilla, pues el efecto térmico asociado con la exotermicidad de la reacción genera que los valores de R sean mayores que los valores de la R evaluada en la superficie.
Y eso explica el por qué tenemos valores del factor de efectividad mayores de 1. Más la curva, ¿no? Esta curva típica es un caso exotérmico, acuérdense. O sea, beta mayor de 0. En el caso de los valores menores, pues a lo mejor pues andamos en una zona por acá que si se fijan acá, pues estamos abajo de 1. Entonces eso significa, ¿qué significa? Que pues los efectos térmicos en esa zona no son tan importantes, o en esas condiciones no son tan importantes. O sea, noten ustedes que el efecto del factor de efectividad, a ver qué opinan de esto. El factor de efectividad, ¿dónde anda? Acá arriba, aquí. Es más grande en la zona de baja temperatura que en la zona de alta temperatura. ¿A qué se puede ver eso? Estará ligado con esta zona, con este criterio. Aquí estamos a bajas temperaturas y aquí estamos a altas temperaturas. Pero es un caso isotérmico. Piénsenle, jóvenes. Sean más dinámicos. Doctor, entonces al ver efectos de la temperatura importantes, también hay efectos de resistencias internas importantes. No en este contexto, no. No se puede hacer eso, ok. No. No. ¿Cómo podríamos discutir eso? O sea, el razonamiento va por ahí, pero no es exactamente esto. ¿Sí? ¿Por qué a bajas temperaturas el factor de efectividad es mayor que a altas temperaturas? ¿Se acabó la inspiración, jóvenes? Aquí está la respuesta. ¿Qué es lo que estamos viendo? Nada más, o sea, la reacción exotérmica, la temperatura aumenta hacia el interior de la pastilla. Este efecto sobre RP es más importante a bajas temperaturas que a altas temperaturas. La pregunta es, ¿cómo explicamos ese fenómeno? ¿No? ¿No se les ocurre nada? Estoy esperando, ¿eh?
Y la otra pregunta, la D, ¿por qué la velocidad y el factor de efectividad aumentan con el decrecimiento de la densidad de la pastilla? ¿Por qué la velocidad y el factor de efectividad disminuyen aumentan, perdón, con el decrecimiento de la densidad? Tiene que abstraerse, tiene que pensar pues en términos de lo que está sucediendo. ¿Qué sucede si la densidad, ya habíamos empezado a hablar de esto, la densidad de la pastilla disminuye, tenemos un sólido más poroso. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Que tendríamos efectos de resistencias internas menos importantes que cuando el sólido es menos poroso, existiendo resistencias internas, ¿no? Tan es así que vean la diferencia de la R del polvo con respecto a la R de las pastillas. Eso es bastante diferente el valor de la R del polvo que la R de la pastilla. ¿Y por qué estos valores de la R aquí son mayores que las R's que están acá? Es obvio que lo que hace que la R disminuya es la existencia de resistencias internas. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que a mayor porosidad o a menor porosidad tenemos menores o mayores resistencias internas a la transferencia. Y eso afecta a la R, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando hablamos de bajas temperaturas respecto a altas temperaturas? Finalmente, las temperaturas es un rango termodinámico en el que se encuentra la reacción que estamos analizando, ¿no? Entonces, cuando tenemos bajos valores de temperatura, lo que está propiciando es que los gradientes de temperatura se pueden hacer más importantes a bajas temperaturas que a altas temperaturas. Porque agréguenle ustedes que a bajas temperaturas la probabilidad de tener mayor concentración de reactivos hacia el interior de la pastilla es mayor que cuando estamos trabajando a altas temperaturas, porque la reacción se potencia. Entonces, ¿cómo estructuran la explicación con esto que les acabo de decir? Ya, esto es tas. Los fenómenos que se están dando se los acabo de explicar. Sí, se ven a la luz de la tabla. A menor densidad y mayor densidad. Menor densidad tenemos que el sólido es más poroso que el sólido de menor densidad. O sea, si estamos de acuerdo en eso, ya vamos ganando. Que la R en el polvo es mayor que la R de las pastillas, pues es obvio, porque aquí las resistencias internas son mínimas, pues, para no decir absolutamente no existen. No puedo afirmarlo así tan contundente, pero son mínimas las R's con relación a las R's de las pastillas. No se les ocurre estructurarlo.
porosidad. Entonces, mientras más porosa sea una partícula, presenta mayor resistencias. Pues eso se ve reflejado tanto en la velocidad como en... Menos resistencia. Mientras más porosa o menos densa, tienen menos resistencias, ¿o no? ¿Sí lo ves o no? Pues aquí estamos hablando de un sólido menos denso que este otro, ¿no? Y le echamos la culpa a los poros para explicar el por qué una pastilla puede ser menos densa o más densa. De ahí sacamos la reglita o concluimos que este sólido que es menos denso es más poroso, tiene más fracción vacía. O sea, lo que sería la parte vacía de lo que es el poro como tal, pues contribuye menos al peso de la pastilla. ¿Sí? Que la fase sólida propiamente del sol. Por eso la importancia, vean la lógica de todo el análisis que hemos estado haciendo a lo largo del curso, la importancia de dedicarle un tiempo a definir densidades de pastilla en términos de la densidad empacada, la densidad del aparente y lo que llamamos la densidad real, o del sólido. Porque son tres densidades muy específicas que toman en cuenta esta situación. Entonces, la densidad aparente es una densidad que está tomando en cuenta qué tan poroso es el sólido. Entonces, de ahí sacamos en conclusión, insisto, que un sólido menos denso es un sólido más poroso que este que está acá. Y entonces, a mayor porosidad, podríamos pensar que estaríamos favoreciendo la transferencia de masa hacia el interior de la pastilla. ¿O no? Tiene más caminos que transitar, pues, el reactivo hacia el interior del catalizador. En el otro caso puede ser, inclusive, no nos estamos metiendo aquí con tamaño de poros, ¿eh? Pero eventualmente a lo mejor podría ser eso también. Pero vaya, déjenlo de lado, porque ahí también tendríamos que considerar qué pasa, cómo las resistencias son más importantes, con los micros o con los macroporos. Es otra situación que se puede dar en el análisis de estos fenómenos. ¿Sí está? Doctor. Dime. Entonces, como entendí ahorita lo que dijo, entonces menos denso, más poroso, ¿sí? Porque, o sea, la transferencia de masa es favorecida hacia el interior, porque se podría decir... No razones así. Okay. Si el sólido es menos denso, es más poroso. Es todo. Okay. Ahora, ¿eso qué implica en el fenómeno que estamos analizando? Lo que implica es que la transferencia de masa hacia el interior de la pastilla se ve favorecida. ¿Me explico? Okay. Hay menos resistencia, pues, a la transferencia de masa, y eso genera que los valores de tu R sean mayores. Ok. ¿Sí lo ves? Sí. Acuérdense que aquí estamos hablando de un sistema isotérmico, ojo. Entonces, eso es lo que explica el por qué tenemos factores de efectividad mayores o mucho mayores de 1. Bueno, perdón, los valores mayores de la tasa de reacción del polvo con respecto a los valores de la R para las diferentes densidades. Y entre densidades, el por qué en el caso de los sólidos más densos o menos porosos, la R es menor que la R correspondiente al sólido menos denso o más poroso. ¿Sí? Eso es una. La otra es, a bajas temperaturas, la probabilidad de que el reactivo tenga mayor cantidad de reactivos hacia el interior de la pastilla es mayor que a altas temperaturas. Tú vas a consumir más rápido el reactivo hacia el interior que cuando estás a bajas temperaturas. Y además, cuando tenemos una diferencia de temperaturas
a bajas temperaturas puede potenciarse más la diferencia de temperaturas por la reacción, por la exotermicidad de la reacción, puesto que se ve favorecida por la concentración del reactivo hacia el interior, y entonces los efectos térmicos pueden ser mayores aquí que acá. Y eso explica el por qué a bajas temperaturas tú tengas valores de R, de ¿cómo se llama? Los valores del factor de efectividad sean mayores que a altas temperaturas. ¿Sí ven? A ver, la otra pregunta, bueno, está relacionada con esto, que es el hecho de que por qué se favorece altas temperaturas, bajas temperaturas, etcétera. Y la densidad, por qué al disminuir la densidad y aumentar la porosidad, las resistencias a la transferencia de masa disminuyen, favoreciendo la R. ¿Ok? Por lo que estamos platicando. Otra pregunta es, ¿cuál sería la energía de activación aparente? Tomando, por ejemplo, tomen como referencia esta densidad. ¿Cómo quedaría? ¿Qué valor de la energía de activación aparente tendrían? Dicho de otra manera, espero que lo hagan ahorita, ya rápido, el hacer exactamente lo mismo de acá, pero en lugar de manejar la R aquí del polvo, manejen la R de la densidad del punto 72 y la relación que les dé, qué energía de activación les daría de la pendiente de la recta que pueden ajustar. Cosa aquí. Estoy quedando con. A ver, seleccionamos datos, sí. Sí, no quedó. Chale. Aquí tienen una, híjole, está medio, una línea de tendencia aquí. No va a quedar muy. Pero tendríamos 93, que no es nada de. Pero ¿qué tendríamos ahí como energía de activación? 1800, ¿no? Calorías por gramo mol.
¿Lo están haciendo, jóvenes? Sí, doctor. A mí me queda una energía de 1569. 1500. Y no es así como que para presumirla, ¿verdad? Déjenme ver cómo tengo. Yo debo tener esos resultados. Sí, da muy bajo. De hecho, puede plantearse aquí algún efecto de tener como dos regiones, que es lo que plantean. Pero sí, esta sería la solución. O sea, estrictamente hablando, lo que estamos haciendo es, si queremos encontrar una energía de activación asociada con esto que estamos aquí analizando, no sé qué suceda con los otros datos del término de plantear la R, ¿no? De punto 95. Y la ponemos acá. Y sacamos el logaritmo natural. De este valor. Nos va a quedar esto que está acá. Y bueno, entonces esto de aquí, no sé si me va a dejar. No. Entonces le agregamos esta cosa de aquí, como que no. En formato. Híjole, ¿cómo limita esto? En formato, diseño, ¿dónde está? Aquí vista datos, diseño, aquí está. Tendrá los datos. Para la siguiente serían las mismas temperaturas, esto de aquí. Y ahora el logaritmo natural de la otra densidad. A ver qué me da. Da por acá. Hago la misma línea de tendencia. Y sí, igual. Da punto. Sí, siendo el cálculo ya de la energía da 1715. Sí, ¿verdad? Sí, lo que más o menos da. Y para la otra densidad da ¿cómo se llama? De puntos, o sea, el ENR 790 y el otro es 862. Y finalmente, en el caso del sólido más denso, que es el que está aquí, el dato que se da, lo manejamos acá. Da como de 885. El segundo. Ajá. ¿Y el tercero? Del tercero. Bueno, para la fórmula. En la fórmula da 885. Ya como energía da de 1758 para el tercero. Sigue subiendo acá, entonces vamos a ver, dejamos esto en términos de hacer la gráfica de datos. Chin, ya se me perdió ahora. ¿De dónde sacas esto? Valores. Pues ya no sé. No quiere dar. Entonces, lo que estoy buscando es la forma. ¿Dónde queda para establecer los datos? Seguramente va a quedar por acá. Y quizá dé un valor de energía de activación un poco mayor.
¿Y ahora por qué se perdió? Bueno. Pues completen esto. Hagan el problema tal como lo manejan para que lo tengan. Pues, de ahí de referencia, todo esto, todo lo que hemos estado platicando al respecto con relación a la solución, verlo desde el punto de vista isotérmico. El caso no isotérmico sería donde vemos el efecto de la temperatura hacia adentro. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos bueno, de tarea para la próxima clase, para mañana, al rato les mando la liga para la reunión. Quedaría pendiente entonces seleccionar datos. Ya estaba seleccionando. Aquí estamos y Aquí está. Aquí. Acá. Y la tendencia de aquí. Le queda 885. Esas son los tres casos. Para las tres. Estas energías de activación que se calculan aquí serían energías de activación aparentes. ¿De acuerdo? A diferencia de la energía de activación que se calculó, que es el o sea, aquí estamos hablando de 8,700. Una energía de activación de 17,000 contra este valor que estamos aquí obteniendo. En fin, pues la tarea es revisar este problema, volverlo otra vez a resolver ustedes y a ver qué tanto lo asimilaron lo que les platiqué. Traten de poner en orden todos estos comentarios que estuvimos haciendo respecto a cómo solucionar el problema y revisen los problemas que siguen ahí, el 11, 8, 9 y 10, que están al final del capítulo 11. 11, 8, 11, 9 y 11, 10. Los tres son muy parecidos en su solución, entonces vamos a ver cómo lo resuelven. Y la otra pregunta es si seguimos con la idea de que este sábado se haga el examen a las 4 de la tarde o a qué horas. Pues mis compañeros quedaron en el sábado entre las 2 o 3 de la tarde. No sé qué digan los demás, pero bueno, en eso quedaron todos. ¿Alguien está en contra o tiene inconveniente que sea, por ejemplo, a las 3 de la tarde? Para que tengan chance de comer. Sí, a esa hora está bien. Está bien, a las 3 de la tarde. Bueno, todavía mañana hay la oportunidad de cambiar el horario sin caso de que alguien no pudiera, pero parto de la base de que los que están presentes en la clase de hoy son representativos, pues, y yo creo que estamos haciendo algo que está ligado con todo este asunto de la situación virtual en la que estamos, ¿no? Si estuviéramos físicamente, asistencialmente, pues lo más seguro es que en lugar de hacerlos ir a la UAM el sábado, lo hubiéramos acoplado en el horario del examen, de las clases, que es lo que normalmente se hace. Pero bajo este esquema, mejor lo estamos haciendo como lo estamos planteando ahora. Creo que el sábado les ha acomodado a muchos, si no es que a la gran mayoría. La única pregunta que yo tuve el trimestre pasado, me acuerdo que primero fue a las 4 y luego después lo movieron, creo que también a las 3 o a las 2 o a la 1, no me acuerdo, algo así, a las 12 creo que inclusive lo hicieron, porque así les convino.
y no hubo mayor protesta ni nada por el estilo, que alguien por lo menos nadie protestó en términos de decir que no había podido hacer el examen por el horario. Sí hubo alguien que comentó que tenía problemas porque trabajaba. En el caso que estamos ahorita planteando, la idea es hacerlo en sábado, en la propuesta, y queda que sea a las 3 de la tarde. Para que si ustedes conocen a algunos de sus compañeros que que no pudo asistir a la clase o no asistió a la clase, pero yo diría que no se vale que los que no están en la clase, no están participando en la clase, encima de eso nos impusieran un horario, ¿no? Como que yo creo que ahí sí la mayoría es la que debe de dominar, pues digamos, siendo muy democráticos, pues. Entonces, mejor ya no le abundo a los comentarios. Yo partiría entonces que quedamos sábado a las 3 de la tarde, ¿no? Y si no hay comentarios mañana al respecto, lo doy por hecho. Y entonces a las 3 de la tarde del sábado reciben su examen bajo el mismo criterio de lo que estuvimos platicando para el primer parcial, ¿no? Cómo lo van a resolver, los tiempos que van a estar ustedes ahí tomando en cuenta para hacer el examen y para devolver el examen resuelto. Hubo 1 o 2 casos que no me lo mandaron a mí, se lo mandaron al asistente. No hay problema, pero vaya, yo creo que sí tengan cuidado que nos lo manden en paralelo los dos, porque les decía yo que tanto ella como yo, la ayudante, Reina Ríos, me ayuda porque yo califico con un criterio, ella califica con otro criterio y luego cruzamos las listas. Y hasta ahorita coincidimos en el 90 y tantos %. Ella trabajando por su lado, yo por el mío. Entonces, creo que eso refuerza un poco el hacer una evaluación justa, pues, de lo que estamos haciendo, con todos los limitantes y los asegúnes que implica toda esta forma de estar operando. Bueno, por mí es mal. No sé si tengan alguna duda, algo que agregar, algún comentario. Por mi parte no, doctor. ¿Los demás? No, tampoco, doctor. Bien, nos quedamos en eso. Revisen esos problemas que les estoy diciendo, por favor. El del 11, 8, 9 y 10 para mañana. Y vamos a tratar de hacer una especie de resumen de todo lo que hemos visto de las dos partes de los efectos externos e internos relacionados con la transferencia de masa y calor. ¿Ok? Ok. Bueno, nos vemos pues. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Buen día. Bye.